Mucho gusto, mi nombre es Angie Silva, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, actualmente en la carrera Administración en Salud. Para el día de hoy les compartiré un poco acerca de los temas vistos en el módulo Legislación y Sistemas de Salud. Iniciamos definiendo qué son las normas. La Real Academia de la Lengua Española lo define o define el concepto de normas como regla que se debe seguir o a la que se debe ajustar las conductas, tareas o actividades. ¿Qué nos quiere decir eso? Las normas actualmente son aquellas que nos dirigen o que dirigen todas las acciones del hombre. En el sentido que toma esa dirección, pues dependerá en gran medida el tipo de norma a la cual nosotros nos ajustemos. Dado que existe cierta variedad de normas, más adelante las compartiré, y pues aplica para cada aspecto. ¿Cómo nacen las normas? Desde los inicios pues, de la humanidad, las actividades fundamentales como la búsqueda de alimentos para sobrevivir, la construcción de refugios, pues requirió una cooperación inteligente y un esfuerzo compartido de todas aquellas personas. Esta actividad permitió la necesidad de organizarse socialmente pues, para garantizar la participación más productiva en búsqueda pues, de este objetivo, que era la sobrevivencia. Esta organización pues condujo necesariamente a establecer pues algunos mecanismos de control que ayudaran a regular el comportamiento colectivo, es decir, que todos pues colaboraran en búsqueda de ese objetivo. Es de ahí que nace como tal las normas, a partir de una sobrevivencia, a partir de una colaboración de un grupo de personas y de que todas las personas que quisieran sobrevivir pues aportaran algo y en las que no pues socialmente se organizaran para que todas cumplieran con ese propósito. Bueno, vamos a ver un poco acerca de las normas que conocemos actualmente. Iniciamos con las normas morales. Son las que el ser humano realiza en forma consciente, libre y responsable con el propósito de hacer bien. Esas normas son autónomas, son de mi ser. Y pues ya que la autonomía viene dada en su cumplimiento, o sea, soy yo quien cumplo con estas normas. En caso pues de no cumplirlas, mi conciencia o la sanción es el remordimiento. ¿Sí? Mi conciencia me va a acusar de no haberle hecho, por ejemplo, o de haberlo hecho. Por ejemplo, el mentir. Si yo sé que mentir está mal, pues mi conciencia a mí me va a acusar de haber mentido. Por ejemplo, el de no ayudar a mis padres en cierta edad. ¿Sí? Mi conciencia a mí me va a acusar de no ayudarlos cuando tengo todas las capacidades de hacerlo. Así sucesivamente. Por ejemplo, no sé, en una vía pública que yo veo a una persona que está a punto de morir, si yo con conocimientos, digamos, en primeros auxilios no lo hago, posiblemente a mí mi conciencia me va a decir, oye, pero ¿por qué tú no lo hiciste? Entonces, son esas normas morales, son autónomas, son mismas de mi ser y las emito yo misma. Y quien me castiga, digámoslo así, es mi conciencia, porque me va a acusar. Normas sociales. Las normas sociales son reglas creadas por la sociedad y cuyo incumplimiento trae el rechazo por parte del grupo social. Por ejemplo, robar. A mí, o por ejemplo, no sé, pegarle a una mujer en la calle. Eso no se hace, ni en la calle, ni dentro de la casa, en ningún lado. Pero pues me va a traer a mí un rechazo. O por ejemplo, sacar la basura cuando no debo. Si en mi conjunto saben que no, que se deben hacer unos días y yo lo hago en algunos días, pues son reglas que debo cumplir y al no cumplirlas pues me va a traer algún rechazo de la sociedad. Normas jurídicas. Las normas jurídicas no importa la voluntad del sujeto a quien va dirigidas para su cumplimiento, ya que es indiferente en que esté de acuerdo o no lo esté, pues
la característica esencial de las normas jurídicas es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir por medio de la fuerza. Es decir, que es el Estado quien impone su fuerza para su cumplimiento. Por ejemplo, matar es malo y el Estado a mí me dice que si yo mato tendré tantos años de prisión. Entonces, cuando yo mato, así yo no esté de acuerdo en irme por una cárcel, pues lo tengo que hacer por haber incumplido esta norma. Y muchas más. El no pagar impuestos, aunque sabemos que muchas veces esos impuestos se van para otras cositas por ahí. El gobierno sí es muy puntual en castigarnos, en sancionarnos cuando no se pagan los impuestos. Normas religiosas están integradas por el conjunto de normas manifestadas al hombre por Dios. Estas normas también imponen conductas al hombre a fin de hacer un mundo mejor, al igual que las morales. Recibir el premio después de la muerte según lo obrado, bueno o lo malo, me voy para el cielo o me voy para el infierno. Estas normas son impuestas por Dios. No hay nadie quien obliga a cumplirla, pues esta norma es esencialmente se cumple por convicción, por creer y amar a Dios. Es importante tener en cuenta que hoy muchas de nuestras normas jurídicas van atadas a las normas religiosas. Por ejemplo, aceptar legalmente el aborto o aceptar legalmente el divorcio, por ejemplo. Ante los ojos de Dios, sabemos que el matrimonio es sagrado y que el divorcio posiblemente no esté de acuerdo para los ojos de Dios, por ejemplo. Lo mismo el aborto. Posiblemente matar a una criatura inocente ante los ojos de Dios no esté bien, pero jurídicamente es una ley, son leyes o que se han impuesto, ¿sí? Que aceptan que el aborto se realice en ciertas condiciones y que sea legalmente, que ya no sea como rechazado. Bueno, vamos a ver acerca de la pirámide de Hans Kelsen. Vamos a iniciar acerca pues con un recuento de quién fue Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un pensador jurídico y político austriaco. Nació en Praga en 1881 y murió en California en el año 1973. Hans Kelsen definió el sistema, la pirámide de Kelsen, como la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal norma de la relación entre estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de la jerarquía. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras. Esta es la pirámide que Hans Kelsen planteó. Por eso nos dice que una se relaciona con otra. La constitución política se relacionará con las leyes con las resoluciones con los decretos y los decretos con otras resoluciones supremas. Se relacionan unas con otras según el principio de la jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con esta. Una ley que se encuentra por debajo no podría contradecirse con la que es suprema, ya que la misma pues no tendría un efecto jurídico. Bueno, ¿cómo nace esta pirámide de Kelsen? Acerca de, pues él planteó una teoría que se denominó teoría pura del derecho, pues estableciendo un orden de prelación de las normas jurídicas, poniendo unas por encima de otras a la hora de su aplicación. Esta pirámide es un recurso para hacer comprender dentro de la rama del derecho el orden de prelación de los dispositivos legales, situando la Constitución en el pico de la pirámide, por eso la vemos acá, y en forma descendente las normas jurídicas de menos jerarquía. Bueno, vamos a ver en Colombia.
En Colombia tenemos un ordenamiento jurídico normativo. Iniciamos con la Constitución Política. La Constitución Política se entiende como una norma suprema de un Estado de Derecho soberano u organización establecida o aceptada. Hay un dato curioso, en Colombia pues han existido dos constituciones, una en 1886 y fue derrocada por la constituyente, dando paso a la de 1991, que es la que actualmente pues nos rige. La Constitución Política está constituida por algunos poderes del Estado. Básicamente sabemos que está por el Ejecutivo, por el poder del Estado judicial y el legislativo. El Ejecutivo mantiene pues el orden público y está presidido por el presidente de la República, sus miembros y sus directores. El judicial sabemos que la constituye pues lo que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Tribunal de la Adjudicatura, la Fiscalía, tribunales, jueces, etcétera. El legislativo está compuesto pues por los senadores y por los representantes y por demás personas. El legislativo, recordemos que se encarga de aprobar todas las leyes. El judicial de administrar la justicia en la sociedad, el ejecutivo de mantener el orden público y organizar los servicios a la población. Bueno, entonces, como les indiqué, Colombia, pues el ordenamiento jurídico está precedido por inicial o principalmente por nuestra Constitución Política de Colombia, segundo por las leyes expedidas por el Congreso, tercero por algunos decretos expedidos por la República de Colombia, cuarto por códigos, los códigos civiles, penales, laborales, comerciales, etcétera, por ordenanzas expedidos por las asambleas departamentales, por algunos decretos expedidos por los alcaldes, por los consejos municipales, también está constituido por algunas sentencias expedidas por magistrados y por jueces de la República y por otras leyes de menor rango pero que también se deben cumplir, como por ejemplo Código de Policía, Código de Tránsito, Código Minero y demás. Iniciamos con el tema de gobernanza y rectoría. Por gobernanza, iniciamos definiendo que se entiende como un conjunto de reglas, instituciones y políticas a través de las cuales se dirige su funcionamiento, se regula la participación de los diversos actores y se utilizan los recursos disponibles para garantizar a toda la población cuidados de salud de calidad. Quiere decir que la gobernanza a nosotros nos plantea todas aquellas políticas de salud que permita que el acceso, la calidad, que la salud llegue oportunamente a todos los pacientes, a todas las personas, que todas hagan parte y que el Estado vele por el cumplimiento de ese deber, de ese derecho, que nosotros tengamos acceso a la salud. Entonces va a establecer políticas, va a generar reglas, va a generar o a permitir que instituciones participen en el cuidado de la salud, ¿no? Y garantizar que la salud sea accesible para todas las personas. La gobernanza es la referencia, la orientación del gobierno compartido, quiere decir Estado y comunidad, con las diferentes instituciones, a lo que me refería, de la sociedad, que puedan orientar a todas esas acciones con el fin de cumplir con este derecho a toda la población. Una gobernanza puede ser calificada como buena cuando un gobierno es responsable, transparente, efectivo, eficiente, que cumple las leyes y reglas para minimizar la corrupción. Quiere decir que se vea que la platica que el gobierno, que se vea que esa platica que nosotros pagamos en los impuestos, pues llegue a las personas que realmente necesita, ¿sí? ¿De dónde sale todo eso? Pues de los impuestos, y que esos impuestos que pagamos, toda esa platica que se da para el sector salud, se utiliza en el sector salud. La rectoría en salud. El término rectoría se refiere a la capacidad de liderazgo de las autoridades de salud para conformar y apoyar una acción colectiva que permita la creación, el fortalecimiento o el cambio de las estructuras de gobernanza del sistema de salud. Es una condición necesaria para fortalecer la gobernanza del modelo de financiamiento, los servicios de salud, los recursos humanos, los medicamentos y las tecnologías que moderan el sector. Quiere decir que la rectoría es el rol conductor, es el representante del gobierno para que lo que yo he planteado en mi gobernanza se haga.
La rectoría sectorial en salud o la rectoría en salud está ejercida a través de la Autoridad Nacional de Salud. Quiere decir que esta autoridad sanitaria de salud va a velar por el bien público en salud y su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la población. ¿Sí? Es el Estado el responsable de velar por el bien público en materia de salud. Entonces, que todas esas políticas, que todo eso que se haga, se cumpla y que ese dinerito no se vaya por allá para otras cositas. Fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Otro fin esencial del Estado es defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Facilitar la participación de todos en todas las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, y que las autoridades protejan a todas las personas residentes en nuestro país en su vida, en su honra, en bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Es decir, que el gobierno a nosotros nos debe velar porque todos los derechos y todos los deberes que nosotros tenemos, más que todos nuestros derechos, se cumplen. Ya los deberes nosotros tenemos que cumplirlos como ciudadanos, pero esos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir en paz, el derecho a nuestra libertad en expresión, en religión, en todo, se cumple. ¿Qué relación tiene estos fines esenciales del Estado con la gobernanza y la rectoría en salud? Van relacionados porque sabemos que uno de los derechos principales es el acceso a la salud, el que tengamos una salud digna, una vida digna y honrada. ¿Cómo hace que el gobierno pues cumpla con estos fines esenciales? Garantizándonos a nosotros una salud, un acceso a la salud, a nuestras citas médicas, a un tratamiento, a que si a mí se me dificulta, a que si mi EPS a mí no me quiere generar una autorización, pues yo acudo a un ente regulador y ese ente regulador va a hacer que esa entidad a mí me cumpla, pero que mi derecho en la salud se cumpla, que no me violen ese derecho, ni a la salud, ni al tratamiento, ni a nada. Entonces, tiene mucha relación porque si el Estado no hace que se cumplan mis derechos, pues es obvio que a mí pues no me van a brindar un servicio de salud. Aquí finalmente pues adjunto toda la bibliografía